Yo prácticamente desde que nací con los instrumentos porque mis hermanos todos son músicos. Vengo de una familia de músicos y yo estaba apartado por mi madre porque no quería que sea músico, un músico más, digamos. Pero al final de cuentas no se pudo, pudieron más los instrumentos y aquí estoy. Tocaba desde los 3, 4, digamos, pero solamente como de juguete porque a mis hermanos les gustaba que toque, digamos, pero ya nomás un rato. Más o menos en el año 86, 85, 86 estuve en Montero tocando con un grupo que se llamaba, o se llama, parece que sí, Montecruz. Y en ese tiempo ya estaban saliendo las cuestiones de MIDI, ya estaban saliendo las computadoras, ya me había inscrito a unas academias a donde pasaba clases, ¿no?, de introducción a la computación, pero en ese tiempo eran solamente IBM, no habían mouse, no habían nada. Así que me comentaron de que había en la Universidad NUR, cuando estaba en La Libertad, habían unas clases de informática. Así que fui para allá y me encontré con la sorpresa de que había música, había un francés, un clarinete, uno que tocaba clarinete que estaba dando clases de lenguaje musical y audioperceptiva. Así que me inscribí paralelamente a la informática y ahí fue donde aprendí a leer y a escribir y hasta donde estoy, digamos. No mucho tiempo, el lenguaje y la audioperceptiva no es tanto, digamos. Estuvimos como 2 semestres, un año. Pero eso es la base. Y después ya viene el instrumento, que eso es más largo, es más tedioso. Yo me inicié con el grupo Eclipse, un grupo que tocábamos en fiestas, en boliches, ¿no?, en los años 80 más o menos. Ahí empecé porque mis hermanos tenían un grupo y se fue el baterista y quedaron sin baterista. Así que como yo tocaba, así que me llamaron a mí y ahí empecé, digamos, a tocar. Y yo dije solamente va a ser un tiempo porque hasta que ellos consigan un baterista. Y así fue, digamos, encontraron el baterista, pero ya yo no podía estar sin tocar, tenía las ansias, ya me había comprado un instrumento, así que tocaba todos los días. Y después fui por varios grupos, digamos, en esa época, por ejemplo, estaba Cartago, estaban varios grupos, no me acuerdo ahorita los nombres, pero varios. He tocado en muchos grupos, en bastantes grupos. Para nosotros, bueno, para todos los músicos, digamos, cada quien en su género. A mí me gusta mucho el jazz, bastante. Y para los bateristas, por ejemplo, es como el gimnasio. Uno tiene que estar constantemente haciendo ejercicio, porque si no se engorda. Y lo mismo pasa en la batería, todos los días tiene que... Yo creo que alguien que no le gusta la rutina no sirve para esto, porque tienes que estudiar lo mismo. Sí, claro, yo empecé... El primer baterista que me mostraron por los VHS, me acuerdo que era Terry Bozzio, un rockero, nunca había visto, Greg Bisonette. Después ya cuando hubo el internet y demás conseguí 2 videos que me encantaron los bateristas, que era Dave Weckl y Vinny Colaiuta, ¿no? Y después de eso, ahora hay miles, digamos, hay muy buenos, Thomas Lang. Hay varios que tocan, pero excelente. Sí, todos los días. Yo prácticamente vivo de la música, no hago más otra cosa. Y todos los días uno tiene que practicar, tiene que darse el tiempito para ensayar. Yo creo que sería aconsejable de que estudien, de que vayan escudriñando, buscando siempre, que no se queden ahí. Porque al final de cuentas hay muchos tabú acerca de la lectura y escritura, digamos. Hay gente que no toca o no ha tocado, no ha leído, no ha tenido la oportunidad y para ellos, por ejemplo, es un limitante leer, ¿no? Las personas que leen dicen que son muy frías, no tocan con el espíritu de músico, digamos. Pero no, al final de cuentas, la música, la lectura de la música es lo mismo que un libro. Has visto que los libros de cuentos fantásticos, digamos, cuando hay una historia triste, uno se emociona y empieza a llorar, porque al final encuentra
¿cómo se llama? Los signos de interrogación, signos de un montón de cosas que nosotros entendemos, que nos han enseñado desde niños en el colegio y cuando somos adultos, cuando ves te impresiona cuando lees algo que está fantástico. Lo mismo nos pasa a los músicos, cuando hay melodías, hay ritmos complicados, digamos, porque hay uno, aprender a leer, hay otro, interpretación. Hay que interpretar porque están llenos de signos. Así que hay que darle lo que está, cómo está escrito. Hay partes que están muy fuertes, hay partes que están bien bajas, hay partes que están graves, o sea, fuertes y después suaves, digamos, que son complicados. Y es maravilloso, digamos. Y decirle a los muchachos y a la gente joven que estudien, que no le tengan miedo, es súper fácil. Al final de cuentas es un lenguaje con los músicos. Los músicos necesitamos este lenguaje porque al final de cuentas es un lenguaje. Vemos la duración de las notas. Yo creo que con todo. Al final de cuentas el director, el arreglista es Álvaro y Álvaro es bastante complicado. O sea, nos complica la vida, digamos. Para él es fácil, pero para nosotros interpretar, digamos, las ideas de él son complicados, digamos. Y todos los temas están muy bien arreglados. Hay cosas bonitas. Excelente. Al final de cuentas hay un buen referente que es Kevin, ¿no? Alguien que ha surgido bastante, está arriba, está reconocido y al final de cuentas creo que va a marchar. Al menos ya estamos viendo de que está marchando. Creo que no hay mucha emoción cuando las películas son mudas, digamos, ¿no? Porque al final la música te da la vibración. Te da la emoción, las notas, todo son vibraciones. Y nosotros estamos alineados con el planeta, que es vibración, todo está vivo, todo está vibrando. Y al final de cuentas, cuando vemos algo y el director sabe interpretar lo que nosotros vamos a ver, entonces lo que nosotros recibimos es mucho más fuerte. Y los temas están espectaculares. Los de Rocky son muy buenos. Escucha y uno los identifica, digamos, oh, Rocky, y hasta con los nombres, Rocky 3, Rocky 1, 2, y me gustaba mucho la guitarra, bastante, porque mi hermano es guitarrista, así que yo agarraba ahí para mi gasto, digamos, pero más que la batería, agarraba la guitarra de muchacho, digamos, y después algo de piano, porque al final de cuentas uno tiene que saber, ¿no? Audioperceptiva, porque si no estaríamos perdidos cuando tocas en una banda. No sabrías qué es lo que pasa, digamos. Así que uno tiene que tener sí o sí noción de algo, de tocar algún instrumento. Preferentemente preferible sería un piano, porque están las dos claves, es el instrumento más completo. Y ahora hay mucho más talento, hay muchos más talentos. Jóvenes que están tocando muchísimo, hay bastantes alumnos que tengo que están leyendo y leen perfectamente, ¿no? Hay uno de ellos, por ejemplo, es el percusionista que está con nosotros, ha pasado bastante tiempo clase conmigo, él lee y está de músico, ya está tocando, digamos. Y aparte a los muchachos les favorece el internet bastante, mucho. Yo creo que, por ejemplo, tengo una anécdota de un alumno que era un niño más o menos de unos 12 años que vino para acá porque su papá era del Banco Mundial, vino a no sé qué, a hacer, yo creo, las cosas, ¿no? que mandan. Y el niño vino acá y justamente me buscó para las clases. Y el primer día de clases me dio unos manuscritos que eran de Vini, no, me acuerdo. Era de un baterista que él había bajado del internet y me dice, profe, me gustaría que me explique esto. Ah, buenísimo, pero para mí era chino, porque nunca había visto cosas tan complicadas, así que, bueno, le dije, pero esto tendría que verlo yo en casa, digamos, para explicarte más o menos, pero usted no lo puede tocar. No, le dije, ¿cómo voy a tocar? ¿Y vos puedes tocar? No, me dice, pero ¿lees algo? ¿Tienes algún libro? Sí, porque yo tenía un libro, tengo un método. Así que el niño va y trae los libros, tenía un montón de libros y empezamos a buscar todos y los leía todos, a primera. Y ahora, ¿qué le enseño, digamos? ¿No?
Y le dije, bueno, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner metrónomo a todo, ni atrás ni adelante. Miren, o sea, los muchachos por lo general siempre están acelerados y están tocando, pero a 100 por hora, pero nunca usan metrónomo. Es por eso que las bandas muchas veces se escucha, no hay un nivel, no agrada cuando escuchas, se escucha toda una bulla, porque no estudian con metrónomo. El metrónomo te da, no te hace una máquina, pero te da más o menos una pauta a donde puedes ir y todos van, digamos, ¿no? Como en una balsa, todos juntos. Así que ese día, como anécdota, me salvó el metrónomo, digamos, porque el pelado nunca había tocado con metrónomo, no sabía que era metrónomo. Pero él leía todo y tocaba a 1000, porque el pelado era bastante enérgico, mucho, demasiado. El primer grupo de notas, por ejemplo, son por ejemplo, redondas, ¿no? Blancas, negras y corcheas. Y ahí paramos. Hasta las corcheas podemos escribir varios ritmos, que son baladas, entre 70 hasta 100, digamos. Y después 120 a 150 se convierte en rock latino. Son lo mismo con corcheas, ¿no? Y lo mismo en negras, solo negras y corcheas en el bombo, por ejemplo, se convierte en rock de 150 hasta 200 y hasta más, digamos. O sea, se puede, dependiendo de cómo se avance, por ejemplo, con las notas, dependiendo de la aplicación del muchacho, se puede. Básico, mire, ahí, por ejemplo, hay 1, 2, 3 ritmos, con un solo grupo de notas. Veían la semifusa, Dios mío, son 64 golpes en una negra. Y a 100, uy, es mucho. Pero hay gente que lo hace, bueno, acá en el medio llamamos nosotros cuando alguien toca muy bien, digamos, este es ocioso. No tiene nada que hacer, solo estudia. Y nosotros en el medio somos muy reacios al estudio, nos distraemos bastante.